Muy bien, bien. Domingo a domingo venimos estudiando el libro de Romanos, ¿correcto? La carta de Pablo a los romanos. Y ya estamos hoy en el capítulo 3, segunda parte. Entonces puedes ir abriendo tu Biblia en el libro de Romanos o en la epístola o carta a los romanos, capítulo 3, ¿no? Capítulo 3, ¿correcto? Entonces, si todos ya lo tienen ahí, me dices amén, quizás, o quizás haces un like también, ¿no? Los que ya tienen sus Biblias en el capítulo 3 del verso 21 al 31, vamos a estar viendo el día de hoy. La carta de los romanos, como su propio nombre lo dice, la carta, es una carta. Les decía domingo pasado de que no es un libro teológico, aunque tiene mucha teología, tiene mucha doctrina, pero es una carta. Y como carta que es, a veces es necesario entender el antes y el después en el libro de Romanos. ¿Qué es lo que hemos visto hasta este punto? Primer capítulo, Pablo nos ha hablado de la necesidad del Evangelio, ¿no? Nos ha presentado el Evangelio. Hay un versículo que cada uno de ustedes se lo sabe de memoria. Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces es un texto que nos ha quedado a cada uno de nosotros bien grabado, ¿no? Romanos 1, 16, muy bien, 16, ¿no? No van a quedar mal, tenemos invitados por si acaso, ¿no? Capítulo 2, o no, la segunda parte de este capítulo 1, Pablo ha hablado de todo ser humano, pero ha puesto su énfasis sobre los paganos, ¿no? Quienes, sobre todos aquellos que a lo mejor no eran del pueblo de Israel, no eran judíos, sino que todos aquellos pueblos, etnias, culturas dentro de los cuales estamos también nosotros, que más allá de darle la gloria a Dios, habían puesto su mirada sobre la creación, ¿no es cierto? Entonces, habían de alguna manera menospreciado la gloria de Dios, ¿no? Y nos da una lista interminable de pecados, ¿no? Lascivia, envidia, toda una serie de pecados, homicidio y todo lo demás. Y decíamos, de pronto el judío escuchaba esto y decía, claro, ellos necesitan de Dios porque tremendos pecadores, ¿no? Y también los inmorales, quizás, ¿no? O sea, que el vecino buena gente, o tu abuelito, tu abuelita que de pronto no ha cometido eso, o tú mismo, ¿no? Y dices, claro, ellos necesitan de Dios. Los que están en la cárcel necesitan de Dios. Y Pablo en el capítulo 2 nos dice que tú que te crees moral, tú que te crees correcto, por juzgar, por pensar así, eso evidencia que tú también necesitas de Dios. De tal manera que nos dice que todos. Y luego se enfocó en los judíos, ¿no? Y les dijo, ustedes que se creen doctores de la ley, conocedores de la palabra, también necesitan de Dios. Llegamos al capítulo 3 y ya fue fulminante, ¿no? En el sentido de que dijo que todos éramos pecadores. No hay ni uno solo bueno, ni uno solo justo. Todos somos pecadores y que eso incluso Pablo ha dicho que escrito está. ¿Y sabes qué? La estocada final era y que por el cumplimiento de la ley no podemos ser salvos. Es decir, la ley no salva a nadie. Y eso es trágico, ¿no? Porque yo me pongo a meditar en eso y digo, todos somos injustos a los ojos de Dios, todos somos pecadores, la ley no nos puede justificar, no nos puede hacer salvos. Y me preocupa, la verdad, porque digo, uno de esas personas se va a casar con mi hija. Ustedes conocen que yo tengo una hija, ¿no? Un pecador, ¿no? Se va a casar con mi hija. Bueno, yo también era pecador. Pero el capítulo 3, del verso 21 al 31, nos va a dar la esperanza, nos va a dar la seguridad de que todo eso puede cambiar. Y en la vida de cada uno de nosotros ya ha cambiado. Y que no era por el cumplimiento de la ley, no era por el esfuerzo humano, no era porque de pronto eras moralmente aceptable y ligeramente más justo o más correcto o más bueno si te comparabas con otro, sino que bajo los estándares de Dios todos somos injustos, pero hubo uno que es justo, santo, inocente, quien nos ha justificado. Muchos de ustedes ya conocen la doctrina de la justificación y de eso vamos a hablar. Capítulo 3, verso 21 al 31. Pero antes de eso, ¿qué tal si me acompañan a poder orar? Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, tarde-noche, Señor, porque tú nos das ese privilegio de poder venir juntos, Señor, a tu palabra. A venir a escudriñarla, Señor, a poder aprender de ella, creyendo, Señor, que tú nos vas a hablar esta noche, Señor.
Háblanos, Señor, al corazón, a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que la gloria, la honra, siempre sea para ti, mi Dios. Amén. Muy bien, hermanos, como ya nos caracteriza, vamos a ir verso a verso. Verso 21, entonces, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Estos peros en la Biblia son como esas bisagras, ¿no? Son como esos giros de 180 grados. Hasta lo que yo les he relatado veíamos algo dramático, ¿no? Todos pecadores, la ley no nos puede justificar, no hay ni uno solo bueno. Pero este pero cambia todo. No sé si tú alguna vez has escuchado un pero, ¿no? Como que cuando de pronto dices, ¿no? Llevas tu currículum a un trabajo y te dicen: ah, mira, tú has estudiado en la universidad, ah, mira, tú has hecho esto, tú has hecho aquello, pero te falta tal cosa, y te desarmó todo, ¿no? Esos peros, para bien o para mal, siempre cambian, ¿no? Cambia, entonces es un giro. Y ese mismo pero lo encontramos aquí en la Biblia. Todo lo dramático que hemos visto de alguna manera, de que nadie es bueno, nadie es justo a los ojos de Dios, aquí viene un pero. La ley no me puede justificar por cumplimiento, ni siquiera la puedo cumplir siquiera. Pero, dice, pero ahora, es una realidad. No es pero ayer, ni mañana. Ahora, es un presente. Ahora. Entonces eso tenemos que volverlo real en nosotros. ¿Qué? Lo siguiente. Aparte de la ley, ¿ya?, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y de qué estará hablando? Vamos a entenderlo, versículos más adelante. Pero ahora dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aparte la ley, no como complemento de la ley. No es que con el cumplimiento de la ley tú llegas a un 75% aceptable a los ojos de Dios. Entonces, esto que se está manifestando va a completar el 25%. No, aparte de la ley, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios. Y cuando escuchamos, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿qué viene a tu mente? Dice que esta justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la ley y los profetas hablaban de esta justicia de Dios. Y esto quizás viene a tu mente y te recuerda algo. El Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 44, si deseas lo buscas o lo anotas, y habló algo interesante. Lucas, capítulo 24, verso 44, mira lo que dice el Señor Jesús. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿De quién? ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús, ¿no? Dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y de Yapa, los salmos. ¿Y de quién hablaba la ley? ¿De quién hablaban los profetas? ¿Y de quién hablaban los salmos mesiánicos? Ya te di la clave, de Cristo. Y ahora se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada, según Romanos, por la ley y los profetas. Y la ley lo que ha hecho es testificar la necesidad de alguien que sí justifica. De tal manera que la ley ha mostrado la incompetencia del ser humano al no poder cumplir los estándares de Dios. Y no hay ni solo uno que pueda cumplirlo. Pero ahora, dice, se ha manifestado, aparte de la ley, la justicia de Dios. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Tal como Él lo dice en el Evangelio de Lucas. La ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan de mí. Y de eso también hemos visto mucho. Cuando estamos llevando de verso a verso nuestros estudios de Génesis, Éxodo, Levítico, en toda la Escritura vemos que todo apunta ¿a quién? A Jesucristo. Y Él es la justicia de Dios. Él es el que va a cumplir y va a justificarte a los ojos de Dios, algo que nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. De tal manera que nuestra justificación, vamos a hablar dentro de un instante, que entendemos por justificación, no está en nuestras fuerzas, no está en nosotros, porque no la podemos alcanzar.
sino que a veces malinterpretamos la palabra justificación y lo vemos como algo tan sencillo, ¿no? Nosotros somos docentes con mi esposa en un colegio y de pronto el niño llega tarde o simplemente falta, ¿y qué es lo que hace el padre? Lo justifica, ¿no? También nosotros alguna vez nos han justificado en el famoso cuaderno de control, ¿no? O agenda de notas. ¿Te ha pasado? Y de pronto el papá dice, justifico a mi niño porque tal, pero el ser humano justifica muchas cosas a su manera, ¿no? Y nosotros como docentes decimos, bueno pues, ¿no? Ya lo justificó. La justificación en Cristo no es idéntica a eso, porque así el Padre te haya justificado bajo un motivo, el docente o el maestro se queda todavía con la idea de que este niño igual ha faltado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? En vez de ponerle F, le pone J, de justificado, más no le pone asistido. Mientras que en la Biblia, o mientras que para Dios la justificación es declarado justo. Cuando somos declarados justos. Y ahí no hay trampa, no hay engaño. Hablando de justificación de hombres, tengo una anécdota, ¿no? En una ocasión un niño faltó por más de una semana al colegio, ¿ya? Y Sofía, que era su tutora, mi esposa, le dijo lo siguiente, ¿no? Tienes que traerme tu justificación. Y él trajo, bueno, una receta así fotocopiada, receta o esto que dan los médicos, y su justificación bien pegadito ahí en el cuaderno de control, ¿no? Y en eso yo estoy leyendo su justificación diciendo, no, te para faltando todavía. Y leo y decía que el niño tenía quiste a los ovarios. Y yo me quedé, pero ¿qué está pasando, no? Y acudí a Sofía y me dice, también lo vimos, ¿no? Y de pronto, cogiendo, como dice, una lupa, vimos pues que habían puesto una hojita encima de una receta, ¿cómo se llama esto? De una receta médica, ¿no? Que había hecho el doctor para la mamá. Entonces habían puesto el nombre del niño y bueno, le habían sacado copia, ¿no? Esa es la manera como el ser humano justifica. Dios no justifica de esa manera. Dios te declara justo. Vamos a seguir avanzando. Mira lo que dice el verso 22. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y esto lo hace explícito lo que acabamos de ver. Se ha manifestado la justicia de Dios, del cual Jesús habló en el Evangelio de Lucas. Y ahora lo está haciendo Pablo, lo está haciendo explícito. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, el que nos justifica. ¿Y por medio de qué? De la fe. La fe es un medio. Lo único que tenemos que hacer es creer en esta verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Pero no estamos hablando de la verdad de Cristo en decir, sí, yo creo que hay un Dios. Tengamos cuidado. Cuando hablamos de la fe en Jesucristo, estamos hablando del Mesías, del Redentor, del Salvador, del que fue anunciado en la ley por los profetas. De tal manera que no, porque a veces se confunden, ¿no? Ten fe, ¿no? Y hay muchas religiones igual hablan de un mismo Dios, ¿no? Da lo mismo, si tú le llamas Alá, el otro le llama Jehová, y el otro dice, sí, Dios existe, y pensamos que eso justifica, no. Se está refiriendo a la verdad que nos fue dicha en la ley y los profetas. ¿Y de qué hablaban la ley y los profetas? De que necesitábamos y de que iba a venir el Mesías, el Salvador de la humanidad, el prometido. El que fue prometido en Génesis capítulo 3, verso 15, el protoevangelio, ¿no? Él, de quien nos habla toda la Escritura. Entonces, es la fe en el hecho de creer en la persona de Cristo, en la obra de Cristo y cómo yo respondo ante esta verdad. Y cómo hemos respondido, la mayoría de nosotros quizás sí hemos respondido creyendo en esta verdad. Y esta verdad y ese creer nos ha llevado al arrepentimiento y a decir, ciertamente mis obras no alcanzan a ser justificado a los ojos de Dios. No llenan esos espacios vacíos. De tal manera que el ser el buena gente no me va a alcanzar. Ya nos ha dicho Pablo en el capítulo anterior que no hay justo ni uno. Ni uno. A lo mejor somos 0,75 justo, pero no llegas a 1. De tal manera que no somos justos. Pero cuando nosotros hacemos números, muchas veces decimos, no, pero yo no soy tan malo como Juan Carlos. Juan Carlos sí ha tenido una mala vida.
Entonces yo estoy en un 0,8. Y de pronto el otro dice, Julio César está en 0,2. Pues. No llega, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estés en 0,8, pareces más bueno. Les decía, el casero de la esquina, el que te da yapa, buena gente, pero igual no llega a 1. Eso no llena. No alcanzan los estándares de Dios. Los que conocen un poco de computadoras o de computación o de el Office, ¿no? Hay un controlador que dice justificar, ¿no? ¿Qué es lo que hace el justificar? Cuando está todo eso ordenado, chueco, el texto, la carta que has escrito, el documento, cuando tú lo justificas, ¿qué es lo que hace? Llena todos los espacios vacíos, ¿no? Y se vuelve recto, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? En nuestras fuerzas estamos así todo chueco. No llegamos a llenar los estándares de Dios. Pero cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, Él nos justifica, Él llena todos esos vacíos. De tal manera que a los ojos de Dios ahora eres perdonado. Y de eso está hablando Pablo. Y todos necesitamos de eso. El pastor necesita de eso más todavía. A veces pensamos que la gente necesitada, la gente pobre o el que está en un vicio o en un problema familiar, él necesita. Falso. Todos necesitamos ser justificados por la fe en ¿quién? En Jesucristo. Amén. Y continuamos. Mira lo que dice entonces el verso 23, ¿no? Dice 23 y 24, dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, si todos tenemos la necesidad de ser justificados, por cuanto todos hemos pecado. Entonces, todos tenemos esa necesidad. Y para todos también va a venir a ser la oferta de la justificación por la fe en Jesucristo. No puede haber un individuo, un ser humano que diga, no, yo lo voy a hacer a mi manera, porque a mí me han dicho que todas las religiones me llevan a Dios. Falso. Así como todos hemos pecado, para todos es la misma oferta, el mismo ofrecimiento, la misma manera de ser justificados ante Dios. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. No solamente el drogadicto, como decíamos, no solamente el que está enfermo en una cárcel, todos. Quizás económicamente ahorita estás bien, igual tienes esa misma necesidad, porque dice, todos somos pecadores. Y mira lo que dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? De esa presencia, de esa comunión plena con Dios. No la tenemos fuera de Jesucristo. Y esto vemos también desde el Génesis, ¿no? Desde que se dio el primer pecado. Ellos estaban gozando de la presencia de Dios allí en el huerto del Edén. Y cuando pecaron, ¿qué es lo que sucedió? Rápidamente vino el pecado definitivamente, pero dice que sintieron vergüenza. ¿Y cómo trataron de justificarse o tapar esos vacíos de vergüenza? Con hojas de higo, creo, ¿no? En su manera, ¿no? Pero eso no alcanzaba. Y Dios le va a tapar con pieles, ¿no? Y eso está apuntando a un sacrificio. Igual hoy en día, quizás el ser humano no trata de tapar su vergüenza con hojas de higo, pero hoy en día el ser humano trata de tapar esos vacíos, esa vergüenza, ¿cómo? Siendo el buena gente, siendo honesto quizás, que no está mala, pero ¿sabes qué? Pero no tapa. Y queremos como que de pronto pensamos que cuando venimos a la presencia de Dios, el juicio va a ser todas tus obras malas en un lado de la balanza y las buenas aquí. Y si se inclina hacia las malas, ya fuiste, ¿no? Y si se inclina hacia las buenas, ¿será así? No. Porque el haber fallado en un solo punto a la ley, ya nos hace pecadores de toda la ley. Entonces, hemos sido destituidos de esa presencia, de esa comunión con el Señor. Y tenemos una necesidad de ser justificados a sus ojos, por cuanto todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos. Pero mira lo que dice Pablo, verso 24. Siendo justificados gratuitamente, dice ahora. Entonces, si tú entiendes esta realidad, y eso es el Evangelio, malas noticias, para que puedas entender las buenas noticias. Si tú realmente has entendido, has comprendido que tienes esa necesidad y estás dentro de esos todos, entonces también vas a entender y valorar y vas a creer
en lo que Dios te está ofreciendo. Y de tal manera que vas a entender que cristianismo o el hecho de creer en Cristo no se trata solamente de una oración y ya, sino es de todo un estilo de vida de confianza puesta en el Señor Jesucristo. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente. Y para nosotros quizás la palabra gratuitamente puede llegar como que sin costo. Oh, gratis, ¿no? Pero en el original, no quisiera hablar mucho del original, pero es necesario explicarla. En el griego, gratuitamente se escribe dorian, que significa sin causa. No significa sin costo, sino sin causa. Has sido justificado sin causa, es decir, sin que de pronto, no es que de Dios de pronto, porque a veces se nos ha predicado ese tipo de evangelio, ¿no? Dios ha visto tu vida y vea propósitos en tu vida y te quiere sacar de... No, lo que Dios ha visto en tu vida es pecado y te quiere sacar el pecado. No es que Dios ha visto un talento en ti y por eso te quiere que tú creas en Él. ¿Talento? O sea, por mi talento Él se ha entregado, o Él se ha entregado porque ha visto el pecado en mi vida. Eso es lo que, sin causa alguna. No había una razón para decir, por esa razón, vete, vale, ¿no? Por eso lo voy a jalar. No es así. Él nos ha justificado gratuitamente, y mira ese énfasis que hace Pablo, por su gracia. Gratuitamente es sin causa. Y dice, por su gracia. Básicamente viene a hacer lo mismo. Regalo inmerecido. Gratuitamente, que no había causa, no había una razón en mí como para decir, mira, yo me merezco ser justificado. Por su gracia, lo mismo. No había algo en mí que diga, Señor, me merezco. No. Entonces, gratuitamente, por su gracia, me ha justificado. Y ese es el hecho por el cual estamos aquí. No porque somos mejores que alguien, sino porque estamos comprendiendo que solamente en Cristo podemos encontrar esa justificación a los ojos de Dios y podemos ser restaurados a esa comunión plena en el cual el ser humano ha caído. Y continuamos, mira lo que dice, por su gracia mediante la redención. Y va a hablar ahora de la redención, verso 24, ¿no? Y esta palabra también es bueno entenderla. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de comprar de nuevo o pagar un costo. Por eso te decía que no era gratuito. La gracia, y lo voy a decir por enésima vez, ciertamente para nosotros es gratis, pero no es barato, porque hubo un pago. ¿Y sabes cuál fue el pago? La preciosa sangre del Señor Jesucristo. Entonces la gracia es gratis para nosotros, pero le costó. Y de eso habla la redención. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Él hizo un pago. Y Pablo lo va a decir en su carta de los Corintios, en su primera carta, capítulo 6, verso 28, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí Pablo está hablando y está diciendo, valoren esa salvación. Y hoy diríamos, valoremos esa justificación en Cristo, porque a Él le costó. Cuando Pablo también se despedía de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, ¿se acuerdan? Y le da instrucciones a los ancianos y les dice lo siguiente, ¿no? Apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, la gracia, la justificación en Jesucristo tiene un costo. Él lo ha pagado y eso es redención. Entonces, ¿te das cuenta? Al Señor le costó. Y cuando entendemos esta verdad, vamos a valorar nuestra salvación en ese sentido. No porque la podemos perder, porque Él nos da seguridad de salvación, pero la voy a valorar su gracia para no convertirla en libertinaje y decir, salvo siempre salvo. Sino la voy a valorar porque sé que a Él le ha costado. Y ahora voy a entender que no solamente es mi Salvador, sino mi Señor. Y justo hoy teníamos una charla de siervos. Cuando entendemos esta verdad,
Ahora lo que nosotros hacemos es para glorificar a Dios. Es con acción de gracias. Ya no porque me quiero ganar un lugarcito a los ojos de Dios o a los ojos de los hombres, sino ahora yo hago porque estoy valorando lo que Él ha hecho por mí. Esa es la gracia que transforma y no la gracia que malcría al ser humano. Entendamos la gracia. Y cuando yo entiendo la gracia, la redención, la justificación, entonces ahora voy a hacer las cosas con amor para mi Señor. Y le voy a servir por amor a mi Señor. Ya no porque de pronto alguien está detrás de mí, sino voy a querer compartir incluso esta verdad a otros. Y se va a dar un evangelismo natural. Porque necesito que mi hermano, mi vecino, mi primo, mi tío también conozca esta verdad. La misma verdad que ha transformado mi vida. Amén. Y seguimos avanzando. Verso 25, mira lo que dice. A quien Dios puso por propiciación. Otra palabra que quizás tú podrías decir, ¿y cómo se come? ¿No? O sea, de pronto propiciación. Los que hemos estudiado el libro de Levíticos podemos entender quizás y lo vamos a explicar, ¿no? El propiciación tiene mucho que ver con el sacrificio expiatorio. Otra palabra tranca, pastor. ¿Cómo se come expiatorio ahora? Propiciación, expiatorio. Para resumirlo, en el Antiguo Testamento, en el pueblo Israel, recordemos que Pablo aquí está escribiendo a la iglesia que estaba lleno de judíos convertidos también, y que de alguna manera estaban tratando de introducir la ley allá en Roma, ¿no? Y allí había toda una cuestión, y Pablo escribe y aclara la salvación por la fe en Cristo. Entonces, cuando él usa estas palabras, entiende por qué las está usando. Cuando él dice que Jesucristo ha sido plasmada en la ley y los profetas, sabe por qué lo está usando. Y de tal manera vamos a entender esta palabra. Veíamos en el libro de Levítico, Éxodo, qué es lo que sucedía, ¿no? De pronto, cuando Dios envió a Moisés y le dijo, haz un tabernáculo, ¿no? Y en ese tabernáculo le da instrucciones. Y dentro de esas instrucciones ellos tenían que presentar sacrificios expiatorios. ¿Y qué es lo que hacían esencialmente? Presentaban el animalito y la persona que traía el sacrificio o el animalito, ¿qué es lo que ponías? Dice, su mano sobre la cabeza del animalito antes de ser sacrificado, ¿no? Y esto era como una aceptación de culpabilidad y estabas diciendo, ¿no? Este animal santo, o por así decirlo, puro, inocente, porque no podía ser cualquier animal, va a pagar por mí, va a ser sacrificado por mí, de tal manera que yo estaba reconociendo mi culpabilidad, y eso es lo que sucedía, ¿no? Y este animalito era lógicamente sacrificado, y luego vemos de que también una vez al año se llevaba la sangre de este animal a un lugar llamado el lugar santísimo, y ahí estaba el arca del pacto, ¿no? Y dentro del arca del pacto, ¿qué es lo que había? La vara de Aarón, los 10 mandamientos o la ley de Moisés y el maná. Esta ley que el pueblo la quebrantó en todo momento y no pudo cumplirla. Esta ley que muestra la incompetencia del ser humano de no poder alcanzar los estándares de Dios. Este maná que representa la queja del pueblo y cómo Dios está supliendo constantemente a pesar de su queja. Y esta vara que representa la rebelión del pueblo, porque esta vara fue cuando el pueblo se rebeló y dijeron, ¿y por qué tenemos que obedecer a Aarón? ¿Y quién es Aarón? Y de pronto hay toda una historia ahí, que está registrado en la Biblia, donde justamente se menciona el porqué de la vara. De tal manera que dentro de esta arca del pacto vemos prácticamente la incompetencia del ser humano. Pero curiosamente, encima vemos que descendía la gloria de Dios, el Shekinah. Y en este acto se daba la comunión entre Dios y ese pueblo rebelde, pecador. Duro es servir. Pero entre la gloria de Dios y esto que representaba la incompetencia del ser humano, había un tablero llamado el propiciatorio. Y sobre ese propiciatorio se derramaba la sangre. De tal manera que Dios podía tener comunión con su pueblo y manifestarse a su pueblo. Eso mismo que ha ocurrido en Levítico, espiritualmente ahora ocurre con todo ser humano. La única manera de poder estar en relación con nuestro Dios,
a pesar de que hemos sido rebeldes, a pesar de que muchas veces estamos insatisfechos, a pesar de que muchas veces hemos quebrantado los estándares de Dios, Él tiene comunión con nosotros porque Cristo se entregó en propiciación nuestra y Él hace realidad esa comunión con Dios. No hay otro camino, no hay otra manera, no lo puedes hacer con buenas obras. Hoy puedes tener comunión con Dios y puedes decir Padre nuestro, porque el Señor Jesucristo, por su obra preciosa, y Él te lo entrega todo. Entonces podemos entender esta palabra cuando recurrimos a lo que decían la ley. ¿Y quién es? Los profetas, ciertamente que hablaban de Cristo, ciertamente, ¿no? Entonces, dice, mira, a quien Dios, verso 25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, en esa sangre expiatoria, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, dice, los pecados pasados. Verso 26, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es justo y Él nos justifica. Dios es justo, es un juez justo. Dios legalmente, Él no se puede contradecir. Legalmente Él no podía quebrantar lo que Él había dicho. La paga del pecado es muerte. Habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ahora te imaginas viniendo a Jesús y solamente te dice, viniendo al Señor, viniendo a Dios, y de pronto Julio César le robó a Sofía, ¿no? Le ha robado. Y de pronto, imagínate, yo me voy a poner como juez, ¿ya? Y como Julio César es mi amigo, le dice, ya Julio César, no importa, te perdono. Y va a haber una insatisfacción en ella diciendo, no, pues así no es. Ese juez comprado, ¿no? Su amigazo, por eso que le ha hecho ese favor. Dios no nos puede perdonar por perdonar nada más. Tenía que haber un pago. Dios no podía tener comunión con su pueblo por tener comunión. Ciertamente Él es toda misericordia, pero no deja de ser justo. Y eso lo vemos en la cruz. Vemos la misericordia de Dios por nosotros, Cristo entregando su vida por nosotros, quien fue como ese siervo que no reclamó y se dejó sacrificar en la cruz, pero al mismo tiempo vemos la justicia de Dios porque está pagando por cada uno de nosotros. De tal manera que Él no deja de ser justo, pero al mismo tiempo está teniendo misericordia del ser humano. Y ese hecho se ha dado en nuestra vida. Y nuevamente concluimos, la gracia es gratis, pero es carísima. A Él le costó. ¿Amén? Continuamos. Y verso 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Después de haber entendido todo esto, ¿alguien se podrá jactar de decir, yo obtuve la salvación porque de pronto hice chocolatadas en Navidad? Yo tuve la salvación o fui justificado porque doy yapa a mis caseros, a todos los que vienen. Yo soy salvo, soy justificado porque no hablo muchas malas palabras. ¿Se acuerdan la historia del hombre honrado de quien les hablé la semana pasada? Era muy honrado, muy honesto, pero tremendo tramposo, ¿no? Y a veces somos así. En algunas cosas, y si nos comparamos entre nosotros, quizás si nos comparamos con él, yo puedo decir, yo no miento tanto como Julio César. Y Julio César podría decir, sí, pero yo no soy borracho como él. Y así estamos comparándonos. Pero todos, de alguna manera, fallamos en algo, ¿cierto? Y entonces, la salvación o la justificación no es para jactancia. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Si entendemos nosotros que no está en nosotros en sí el poder ser justificados, si no está en lo que Cristo ha hecho, ¿dónde está la jactancia? Pero el ser humano, en ese orgullo rebelde, por eso es que las religiones buscan ser justificados en sus obras, porque en lo profundo buscamos jactarnos y decir, lo logré por mi esfuerzo. ¿Me dejo entender? Y dice Pablo, queda excluida, dice, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Dice Pablo.
No, sino por la ley de la fe. Porque en la fe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es creer, aceptar esta realidad. Y no es creer, como te vuelvo a decir, en una existencia, sino creer en esta verdad. Que Cristo es el Redentor, Cristo es el que justifica, Cristo es mi propiciación. Él es. Y entonces lo único que tenemos que hacer es aceptar. Y al momento de aceptar también estoy aceptando que yo no voy a poder llegar a alcanzar esos estándares. Y eso también me va a llevar al arrepentimiento, a decir, todo lo que he hecho necesita ser pagado. Y ahora el Evangelio es de que Cristo lo ha pagado todo. Y lo único que tiene que hacer es aceptar. ¿Y te tendrías que jactar de eso? No. Por lo contrario, decir, Señor, gracias, ¿no? No hay nada de qué jactarse, sino también quizás de avergonzarse. Pero gracias porque me has justificado. Verso 28 dice, concluimos, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y es explícito, es claro, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Lo único que tenemos y hemos hecho, la mayoría de los que estamos aquí, es creer en esta verdad. Y no porque somos los buena gente, nuevamente. Pastor, por ahí sale un teólogo quizás y nos dice, pero eso se contradice porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Y por cierto, mira lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 24, anótalo, dice, vosotros veéis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, dice Santiago. Y como que ahí entramos en problemas. Total, Pablo nos está diciendo que uno es justificado por la fe y no por obras. Y Santiago nos dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y pastor, entonces la Biblia se contradice. Aguanta tu coche, leamos todo Santiago. Lo que Santiago está diciendo es que si tu fe es genuina, es real, va a haber una transformación de vida. Y a eso lo llamamos el que ha entendido realmente la gracia de Dios. Va a haber un cambio de vida, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y de tal manera que hasta tú te vas a sorprender y vas a decir, oye, antes, cuando estaba sin Cristo, ¿cómo me gozaba en el pecado? Y ahora ya ni pecar puedo, porque no sé si te ha pasado, ¿no? Ya no se peca tranquilo. Hay un Espíritu Santo que está ahí transformando nuestra vida. Cuando tú ves de pronto aquí hermanos dándote la bienvenida, o a la hermana Luz por ahí quizás haciendo seguimiento a los niños de la escuela dominical, o a la hermana Sofía compartiendo sus videos, ¿sabes qué? No es porque ellos quieren alcanzar salvación, es porque ellos han entendido que ahora son instrumentos escogidos por Dios para anunciar esta misma verdad. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Si realmente has creído en Cristo y has entendido esta verdad, tiene que haber un cambio de vida. Y a eso te quiero exhortar y animar esta noche, mis hermanos. Ese cambio se tiene que dar. Y el primero en notarlo es tu familia, el que está a tu alrededor, tu Jerusalén. Debe ser el primero en notar ese cambio, esa transformación. De lo contrario, a lo mejor estamos convirtiendo la gracia en libertinaje. Y tengamos cuidado con eso. Verso 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y qué chévere este pasaje porque también lo va a dejar claro para los pachacutanos, ¿no? Y bueno, para los que vienen también de otros lugares, de Puente Piedra, Jesús María. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él les justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos. Levante la mano algún circuncidado. No estamos en esa lista, pastor. Levante la mano a los incircuncisos, todos somos. Ambos somos justificados por medio de la fe. En Efesios lo va a decir, ¿no? Que de ambos pueblos hizo uno solo. Y decíamos que la iglesia somos la iglesia de los ex judíos y ex gentiles. Ahora somos
creyentes en Cristo, el que justifica. Y verso 31, ¿no? Para terminar, dice lo siguiente. Luego, por la fe, invalidamos la ley, y hace esta pregunta que nos va a aperturar al siguiente capítulo. Dice, en ninguna manera, eso sin ninguna manera de Pablo me encanta, ¿no? Porque él es contundente. Dice, ¿con esto estamos invalidando la ley? Dice él, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley? Porque la ley y los profetas testificaban ¿de quién? De la justicia de Dios en Jesucristo. De tal manera que, muy por lo contrario, cuando entendemos esta verdad, vamos a poder comprender un poco el trato que tuvo Dios con los judíos. En el hecho que vamos a entender incluso la ley. Incluso vamos a ser capacitados y no vamos a desechar la ley, sino muy por lo contrario. El Señor Jesucristo nos va a mostrar que Él lo ha cumplido y nosotros somos llamados también a honrar a nuestros padres. O alguien podría decir aquí, no, yo ya Cristo lo pagó todo, entonces no honro a mi padre, entonces miento normal, y no importa, mato. No, muy por lo contrario. Vamos a entender que todo esto apuntaba a lo que Cristo iba a cumplir. Pero de eso vamos a hablar más la próxima semana. Pero antes de terminar, mis hermanos, tú, ahora que conoces esta verdad, a manera de conclusión, ¿cuánto estás valorando esta verdad? ¿Cuánto estás valorando este hecho de haber sido justificado gratuitamente, pero tuvo un costo? ¿Cómo estás llevando tu vida de comunión con Dios? Recuerda que cristianismo no solamente es el hecho de un día haber hecho una oración de fe, sino es toda una vida de confianza en el Señor Jesucristo. Punto número 1, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Punto número 2, ¿esta verdad te estás compartiendo con alguien más o te lo estás quedando para ti? ¿Estás compartiendo con alguien más? Somos llamados a compartir las buenas nuevas. Pablo decía en su carta a los Corintios que tenemos el ministerio de la reconciliación. Es como de pronto tener la vacuna y no querer compartirla. Decimos, no, esos países envidiosos, ¿no? Tú tienes una mejor vacuna contra el pecado. Tú tienes a Cristo, conoces la persona y la obra de Cristo. Y sabes que hay mucha gente afuera que necesita entender, comprender esta verdad. Compártelo. Eso es mi ánimo, compártelo. De 1000 maneras. Como iglesia y como personas individuales en nuestras familias, llevemos esta verdad. Y como iglesia, dentro de unos 6 días, junto a nuestros hermanos Juan Carlos y Milagros, vamos a estar llevando esta misma verdad, este mismo mensaje a Santa Rosa, a esos niños, a esos padres, porque ellos también necesitan esta verdad. Ellos también son incircuncisos como nosotros. Ellos también son gentiles. Y ellos también van a ser justificados mediante la fe. Pero ¿cómo creerán si no han oído? Si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad de iglesia para valorar lo que Cristo ha hecho y para transmitir este hecho, la persona de Cristo. ¿Qué tal si oramos ahí en otros lugares para darle gracias a Dios por su palabra? Cerramos nuestros ojos, entonces vamos a orar a nuestro Dios mientras los hermanos de alabanza pueden pasar adelante. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, por este tiempo, Señor, por habernos mostrado tu verdad, Señor. Gracias porque ciertamente, Señor, no hubo mérito en nosotros, Señor, sino simplemente lo único que tenemos que hacer es creer en tu persona y en tu obra preciosa en la cruz, Señor. Gracias porque pagaste el costo más caro de la historia, Señor, y me lo has ofrecido gratuitamente. Bendice tu iglesia, Señor, y queremos darte gracias porque nos has dado libertad del pecado, Señor.